11 de la mañana, 18 minutos. Gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Caracol Ahora. Pues a esta hora queremos hablar de un estudio que sacó la Fundación Saldarriaga también con Fedesarrollo sobre la vejez en nuestro país. Colombia envejece. ¿Cómo asumir los efectos de este fenómeno? Así ha sido titulado este trabajo que han venido desarrollando. Pues vamos a hablar de lo que arrojó esta importante e interesante investigación y por eso nos conectamos a esta hora con David Forero, investigador de Fedesarrollo y también docente de la Universidad Nacional. Bienvenido, David. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir los resultados de este estudio. David, yo veo ahí como un tema como agridulce, si lo podemos calificar de esta manera. El primero, 14 de cada 100 colombianos son mayores de 60 años, cuando en el 85 eran 7 y en 2014 eran 10. Eso traduce que hay más, cada vez que pasan los años, hay más gente mayor de los 60 que jóvenes. Sí, digamos que nosotros estamos en un proceso de envejecimiento acelerado, una transición demográfica acelerada. Entonces, para otros países donde este proceso puede durar hasta 75 años, duplicar la proporción de adultos mayores en Colombia va a durar 25 años. Entonces, estamos en un proceso de transición demográfica acelerada que genera unos retos, por un lado, temas de protección social, temas de salud, temas de cuidado, pero también unas oportunidades grandes por el otro si no las sabe aprovechar, que aprovechar la economía plateada, aprovechar las habilidades de las personas mayores en el mercado laboral, en el emprendimiento. Entonces esto abre, digamos, estas dos grandes líneas de trabajo que nosotros hicimos, los retos por un lado, las oportunidades por el otro. Hicimos un análisis multidimensional, tomamos en cuenta diferentes dimensiones, tomamos en cuenta la protección económica, la salud, el cuidado, y incluimos dos muy innovadoras, que es la educación para las personas mayores y la participación y el bienestar que tienen las personas mayores y sus interacciones con su entorno social y cultural. David, digo agridulce porque, bueno, hay una buena noticia, el aumento de expectativa de vida ha crecido. O sea, ya no estamos muriendo tan jóvenes que como de pronto había temor anteriormente, que eso es bueno en materia de salud. Pero usted menciona algo muy interesante y son los retos que se deben tener y los cambios que se empiezan a ejecutar o se tienen que empezar a desarrollar en materia de salud, de cuidado, de pensión, que esas ya es una nueva realidad. Con este tipo de estudios existe posibilidad de pronto que la edad de pensión suba, el sistema de salud cambie. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Eh, digamos que esta es una situación inédita que nunca antes se había presentado pues, en la humanidad, digamos, en los diferentes países a diferentes velocidades, pero es una situación inédita y pues uno tiene que pensar en cómo enfrentarla, porque esto es un fenómeno de largo plazo, es un fenómeno que realmente pues, se desarrolla durante décadas. Entonces, por ejemplo, en el tema de cuidado, nosotros estamos viendo pues, que el cuidado no remunerado es una, y sobre todo en las mujeres, pues es una de las grandes actividades que se han venido desarrollando y que realmente no tienen el valor social ni económico que merecen, y planteamos soluciones para crear una economía del cuidado, más allá de un sistema de cuidado público, una economía del cuidado que reconozca estos servicios como servicios de mercado y les permita asignar una remuneración. En el tema económico, el gran reto que presenta un proceso de envejecimiento acelerado se da en el sistema pensional. Más allá de que se tiene que aumentar la cobertura, digamos, gradual continuamente, un sistema de reparto como tal, como el sistema público, va perdiendo viabilidad fiscal, porque entonces cada vez son menos los cotizantes y más los pensionados. Entonces, por ejemplo, el sistema de reparto que está planteando, porque la reforma pensional que plantea el gobierno tiene muchas cosas buenas, tiene el régimen solidario, el pilar solidario, el pilar semicontributivo están muy bien diseñados, pero tiene graves problemas en el pilar de prima media, el componente prima media del pilar contributivo. ¿Por qué? Porque es muy grande, 3 salarios mínimos es muy grande. Nosotros planteábamos un salario mínimo cuando hicimos un trabajo con Leonardo Villar, que es lo óptimo, pero además
le está dando subsidios a todos los pensionados. Entonces el sistema pierde con todos los pensionados que saca el sistema público. Y si eso se combina con una transición demográfica en donde hay menos cotizantes cada vez y más pensionados, se está garantizando un sistema inviable fiscalmente. Entonces nosotros también proponemos cómo acotar los subsidios, reducirlos a medida que aumenta el ingreso para que haya un sistema como de aseguramiento en donde los que tienen más le pagan al Estado para que el Estado pueda subsidiar a los que tienen menos. Así como está actualmente la reforma, la estructura es muy bonita y está bien diseñada, pero el pilar de prima media está mal diseñado y es inviable. David, ¿qué otros impactos puede generar? Porque, digamos, uno a veces dentro de los comentarios y uno incluso discutiéndolo con los compañeros esta mañana cuando lo leíamos, uno se preguntaba, ¿esto de pronto puede generar un efecto adverso o negativo en el desarrollo de un país? Hablando en temas de productividad, porque bueno, si tenemos gran porcentaje de personas adultas, y no hay el mismo porcentaje de pronto de personas activamente laborales, eso puede generar un decrecimiento, un estanco o un breve desarrollo en la economía y la productividad de un país. Bueno, ese es un riesgo, pero hay que saber cómo abordarlo, porque realmente también se presentan oportunidades grandes de desarrollo. Porque nosotros en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo de educación hablamos de cómo es el desarrollo cognitivo de las personas mayores con respecto a las personas jóvenes. Entonces hay dos tipos de habilidades: las habilidades cristalizadas, que son las que se acumulan a lo largo de la vida y que realmente pues tienen un objetivo, y las habilidades fluidas, que son las de reacción rápida y análisis inmediato, que son las que sí se van perdiendo con la edad. Si uno realmente aprovecha cuáles son las ventajas comparativas de las personas mayores en el mercado laboral, uno puede potenciar su efecto y tener no un efecto adverso, sino un efecto positivo. Pero para eso uno tiene que generar políticas de reconversión laboral, generar políticas de participación laboral de los adultos mayores, de facilitación del emprendimiento, por ejemplo, con capital semilla o con líneas de crédito específicas, para aprovechar lo que se llama la economía plateada. Y la economía plateada es toda esta serie de servicios y bienes que son demandados por las personas mayores, que va a venir en aumento y que las personas mayores pueden suplirlos precisamente porque pues conocen las necesidades. Entonces, sí hay unas oportunidades grandes, pero hay que actuar desde ya para poderlas generar. Y el tema de la educación para las personas mayores, la reconversión laboral, sobre todo para unos sectores estratégicos que hemos identificado como la educación y la salud. En esos dos sectores, las personas mayores tienen un gran potencial para suplir brechas entre la oferta y la demanda, para ofrecer una fuerza laboral calificada en términos de cuidado, en términos de enfermería, en términos de cuidado de la primera infancia, en términos de, por ejemplo, mentorías para nivelar estudiantes después del efecto de la pandemia, etcétera. Entonces sí tenemos que actuar ya para poder aprovechar las oportunidades que nos da el proceso de envejecimiento, porque si no actuamos, si uno deja y deja entonces la edad de pensión, por ejemplo, entonces ese es un tema que uno no puede tocar porque políticamente es incorrecto, pero realmente, pues uno, digamos, viéndolo, pues el sistema no es viable con la edad de pensión actual. Lo que yo he planteado, por ejemplo, es dejarla voluntaria, y que si una persona se quiere pensionar después, pues beneficia al sistema, pero también se beneficia a ella misma. Si se pensiona antes, se puede pensionar, pero digamos, con un castigo en la tasa de reemplazo, que es uno de los aspectos que uno hace para estimar la pensión, etcétera. Uno tiene que ir modulando esto. Por ejemplo, la reforma pensional del gobierno, a pesar de tener una estructura muy buena, no toca parámetros. Y si no toca parámetros, pues esto es patear la pelota hacia adelante. Claro. David, yo también tengo otra duda y uno puede decir que tras los resultados de esta investigación y este análisis que usted muy amablemente nos está aquí ayudando a descifrar, en algo tiene que ver con el cambio de pensamiento de chip de las familias que de pronto no quieren tener hijos, que ha cambiado de pronto la conciencia en ese sentido, porque sorprende que en Colombia haya más gente vieja o entrando ya en la tercera o en la tercera edad que joven. Claro. Lo que pasa es que son tendencias, digamos, mentales a nivel global. Entonces, en todos los países se está dejando de tener hijos, la tasa de fecundidad ha bajado,
Pero lo que pasa en Colombia es que estos dos pues, fenómenos se generaron al tiempo. Entonces, mientras aumenta la expectativa de vida, se baja la tasa de fecundidad y por lo tanto estas pirámides que parecen un arbolito de Navidad, luego ya se vuelven como un cilindro y al final van a terminar una pirámide invertida. Entonces, en este momento estamos pasando ya al cilindro, todavía estamos un poco inclinados, pero esto es lo que se llama bono demográfico. El bono demográfico es la cantidad de trabajadores con respecto a los niños, con respecto a las personas mayores. Entonces, la tasa de dependencia. A nosotros el bono demográfico se nos está acabando en estos años y se pasa a un impuesto demográfico, en donde el impuesto demográfico es que la relación de trabajadores con respecto a los dependientes se aumenta. Entonces, esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, a lo que tenemos que pensar un sistema pensional que no se vuelva inviable por este proceso y pues además en temas de salud y de cuidado que realmente aborde esto de manera integral. Acá estoy leyendo también otro de los ítems de esta investigación que tiene que ver con el bienestar. Dice, 18 de cada 100 personas menores de 60 años expresan que se sienten totalmente insatisfechas con su situación laboral, mientras que 35 de cada 100 personas mayores de 60 años expresan lo mismo. Sí, nosotros hacemos un estudio. Este es un estudio muy, digamos, Sí. multidimensional que aborda de manera integral. Entonces, claro, la situación, por eso es que nosotros también abordamos el tema de la educación. La educación es una habilitadora de esta inclusión productiva de las personas mayores, inclusión productiva, inclusión social, inclusión cultural, porque la educación es la que les da agencia a las personas mayores. Y cuando uno no tiene esa agencia, digamos, lo que uno genera es, por ejemplo, actividades de emprendimiento de subsistencia más que de oportunidad. Las de oportunidad son las que uno ve el mercado y dice, esto lo puedo vender con cierta prima de utilidad, etcétera. Las de subsistencia es uno entra a un mercado totalmente en competencia perfecta, etcétera, y no tiene utilidad. Entonces, lo que uno quiere es como que las personas mayores se empoderen, generen esa agencia económica y esto se ve reflejado directamente en el bienestar, porque es precisamente esa sensación de utilidad, esa sensación de funcionalidad que deben tener las personas mayores y que el Estado y las políticas públicas deben garantizar que esto se dé. Entonces, esta es una de las recomendaciones precisamente de la misión. David, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Ahora. Por supuesto, muchas gracias, José Miguel. Lo que ustedes necesiten, cualquier cosa, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.